Hola, profe Eduardo, buenas noches. Nuevamente Daniel Donato, eh, de la clase, esta es para la clase de arbitramiento nacional e internacional, en donde hemos hablado en las clases de unos temas bastante interesantes referentes al arbitramiento nacional e internacional, que es una herramienta, digamos que un poco más utilizada el día de hoy, no lo suficiente como debería estar siendo utilizada a nivel general para poder descongestionar un poco más nuestro aparato judicial, pero que ha venido cogiendo una serie de fuerzas importantes, como lo podemos ver en la clase en los diversos eh, casos planteados, donde se ha logrado una acción objetiva y una acción específica de buena manera por parte de los arbitramientos tanto nacionales como internacionales desarrollados dentro de la clase. Es importante empezar hablando que el arbitramiento nacional, eh, digamos que tuvo su origen en la Constitución de 1991, si por ahí bien se hablaba algo a través de la Ley 80, se tocaban algunos aspectos en la Constitución de 1991, a través del artículo 116, es donde se genera el arbitraje como un mecanismo alternativo a los procesos o para dirimir situaciones que pues fueran de complejidad, de una complejidad y que no permitieran avanzar sin llegar a generar una obstrucción en los aparatos judiciales. Entonces, esta solución de conflictos es importante dejarla clara que debe estar expresa en la autonomía como tal de las partes, o sea, las partes deben generar manifestar más bien su voluntad a través del mismo contrato o documento en el cual están los compromisos, y a través de este documento se deja expreso que cualquier controversia que se pueda surgir del contrato podría ser resuelto a través de un comité de arbitramiento, ¿sí? O a través de un lado arbitral. Es importante también resaltar que ese laudo arbitral ya pues goza de efectos de cosa juzgada y ejecutoriada, o sea, que es decir que es de pleno cumplimiento. A través de allí vimos algunas sentencias de la Corte que han confirmado, digamos, el poder decisivo en cuanto a la voluntariedad, digamos que el poder decisivo de esos laudos arbitrales, garantizando obviamente la voluntariedad, la especialidad de esos árbitros que deben tener específicamente en la resolución del aspecto técnico que se va a resolver, es decir, que debe haber una especialidad del caso en concreto o el caso estudio específico que se va a resolver. Debe generarse una independencia y una imparcialidad por parte de estos árbitros que deben garantizar también una confidencialidad en todos los aspectos técnicos. Algunas sentencias que se mencionaron fue la T481 del 2005, eh, que anuló algunas decisiones que limitaban la competencia de los tribunales en cuanto a la resolución de conflictos, garantizando obviamente pues lo que hablábamos, digamos que una total autonomía por parte de los comités de arbitramiento, y que su competencia es determinada pues por los mismos de acuerdo a la especialidad, como lo mencionábamos previamente. La sentencia SU 2007, que destacó pues la jurisdicción, también lo veíamos, la jurisdicción en la cual pueden actuar los comités de arbitramiento, dejándolo un poco más abierto. Y la sentencia CSTC 1231-21-31 del 2023, el principio de competence, en donde los árbitros pues tienen total facultad para decidir sobre su propia competencia y confirmar pues todas las decisiones, pues digamos que hasta que sus decisiones son de pleno derecho, hasta que exista un fallo diferente por parte de las vías ordinarias. Bueno, entonces también encontrábamos eh, todo lo que era digamos, una relación, una identidad colectiva, se generaban unos aspectos, digamos que complejos para el funcionamiento óptimo de estos comités de arbitramiento, tanto nacional o internacionalmente. Se han generado algunos aspectos que generan, digamos que un poco de o algo de desconfianza por parte de la comunidad en general, y son las razones, digamos que las cuales la gente del común acude más aún a las vías ordinarias que a estos comités de arbitramiento. Primero, pues cultura y desconfianza. Digamos que la gente está acostumbrada a acudir a las vías ordinarias viendo que todos somos iguales ante ellos, y pues se genera un poco de desconfianza ante un comité de arbitramiento dirigido por otras entidades. El desconocimiento.
la gente, muchas personas desconocen que existen este tipo de instancias y que tienen la misma capacidad jurídica que un juzgado. Los costos sí pueden llegar a ser elevados, toda vez que genera honorarios para los comités de arbitramiento, los costos del centro de arbitraje y los abogados especializados que se pueden llegar a requerir en estos casos. El acceso geográfico limitado. Es importante resaltar que, digamos, que los más comunes son los comités de arbitramiento de las cámaras de comercio, son los más generales que hay, pero están ubicados principalmente en ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Bucaramanga, pero en sitios alejados, pues es un poco complejo acceder a estas garantías que nos puedan llegar a dar. Otro aspecto que complica la situación del arbitramiento nacional son las garantías procesales percibidas. Digamos que eh, en las vías ordinarias se puede acudir a una segunda instancia o inclusive a otras vías adicionales. En el auto arbitral solamente existe una instancia y esa instancia es definitiva, aunque pues en algunos casos han habido situaciones de anulación, pero no es muy común de ver. Otro aspecto que de pronto puede generar desconfianza es la identidad colectiva en lo público. La gente tiene la sensación de que se alinea más con los intereses públicos que con los particulares, entonces eso genera también algunas situaciones complejas para que pueda llegar a ser. Y otro aspecto que también genera, digamos, situaciones complejas es el reto de legitimidad, eh, que a pesar de que está en el marco normativo reconocido como una instancia definitiva y que obtiene la misma capacidad jurídica que las instancias normales, hay muchos ciudadanos y personas que no lo ven con los mismos ojos, la competencia de estos comités arbitrales. Eso en cuanto a un barrido general de la parte nacional. En el ámbito internacional, digamos que los retos son muy similares. Las instituciones de interés de arbitraje internacional en el 2014 eh, mostró pues la sensación de imparcialidad que tiene la ciudadanía con referencia a estos comités internacionales, categorizándolos en unas listas verde, naranja y rojo, de acuerdo digamos, que a las debilidades que se pueden presentar. Y una de ellas, o una de las conclusiones que se generó, es la necesidad de la profesionalización de la función arbitral, es decir, generar una competencia específica para este tipo de arbitramentos, en donde se pueda llegar, digamos, que a una estandarización un poco más adecuada. Hay comités internacionales como el CCI, el CIADI y entre otros, que se han proclamado, pues han pronunciado con un mayor grado digamos que de fervor las situaciones y los requerimientos, las necesidades que se hacen requeridas para poder garantizar, pues, digamos que el acceso o una mayor cantidad de personas que puedan acceder a estas situaciones para poder, digamos que funcionar de una manera acorde. Del mismo modo, la necesidad de reglamentos estandarizados que permitan promover una mayor claridad sobre las incompatibilidades que puedan llegar a tener estos comités de arbitramiento, acerca de nombramientos simultáneos que se puedan ejercer y de pronto algunas acciones o sanciones por incumplimiento ante esas incompatibilidades que se puedan llegar a generar. Decíamos en clase también que no es solo ser transparente, sino también aparentarlo ser, ¿sí? Aparentarlo en el sentido de que la percepción de las demás personas, instituciones, no, se vean con buenos ojos esa práctica arbitral y no como una situación que pueda llegar más bien a controvertir o afectar los intereses de las empresas o de las personas que puedan acceder a estos laudos arbitrales. Entonces veíamos algunas características que pueden tener una fuerza significativa para mejorar, digamos, que la percepción que tiene la comunidad acerca de estos comités de arbitramiento, como es la ética, la buena fe, digamos que también pues el tema de la cortesía procesal, no solamente generar acciones de la profesionalización del abogado, digamos, se dieron unas características generales, por ejemplo, digamos
digamos que litigar con fuerza no quiere decir sobrepasar los límites de la ética en contra de nuestra contraparte o inclusive del mismo tribunal, sino realizarlo de una manera acorde y en el marco del derecho. La fuerza no es sinónimo de agresividad, sino de elegancia jurídica a la hora de exponer nuestros detalles y nuestros aspectos técnicos que queremos socializar. Mm, Cuando ganamos debemos ganar sin humillar y cuando perdemos, debemos perder sin resentimiento. Fue una de las frases que me gustó de la materia porque pues para nadie es un secreto con el tema del derecho en general. Es algo bastante complejo porque por las situaciones no se evidencia mucho y es algo que a lo cual pues debemos estar un poco más activos y debemos participar un poco más de esa manera como nos lo exige hoy en día ese tipo de participación, eh, tanto por compromiso con la ciudad como con nuestro colega. También desarrollamos varios casos prácticos en donde se denotó eh, la importancia de estas actuaciones de arbitraje tanto nacional como internacional, como el caso de los créditos hipotecarios, en donde se desarrolló de manera amplia y específica el actuar de este accionar. Una de las situaciones que también vimos es la importancia de la cláusula compromisoria, la cual debe ser expresada de manera voluntaria por las partes, en donde manifiestan que en caso de una discordia o con algún asunto que requiera redimir, resolverse en el marco del contrato, debe acudirse ante un comité de arbitramiento y pues el cual será acordado por las partes. Eso es de vital importancia. Y también hablábamos de los temas o de las causales de recusación o renuncia de conformidad al artículo 16 de la ley 1563 del 2012, en donde nos dice que un árbitro debe renunciar o debe ser recusado en cuanto se pueda evidenciar un interés por parte del árbitro con alguna de las partes, en donde exista un parentesco con alguna de las partes, en donde el juez o el árbitro en este caso haya ejercido una opinión acerca del tema a tratar, en donde haya existido una relación laboral o contractual con alguna de las partes, también el juez deberá renunciar o podrá ser recusado. El procedimiento de recusación en general debe ser escrito ante el centro de arbitraje cuando se trate de algo institucional y o ante el mismo tribunal si digamos que es de carácter particular. Recordar, pues, como hablábamos antes, los laudos arbitrales son de única instancia, de allí la importancia de total autonomía y de la total, digamos que, transparencia del árbitro que va a generar el laudo arbitral. Un arbitramiento es considerado internacional cuando trasciende fronteras de un solo Estado. Y de conformidad a la ley 1563 del 2012, en el Estatuto de Arbitraje se establecieron cuatro aspectos principales para considerar un arbitramiento de carácter internacional. Por ejemplo, cuando una de las partes tienen domicilio en estados diferentes, es decir, que una tiene domicilio en un país y la otra en otro, es considerado un arbitramiento internacional, obviamente bajo el clausulado y todo lo que vimos anteriormente. Cuando el lugar de arbitramiento acordado es fuera del domicilio de las partes, también es considerado un arbitramiento internacional. O cuando las obligaciones son fuera del domicilio de cualquiera de las dos partes, también es considerado arbitramiento internacional. Y por último, cuando hay acuerdo expreso entre las partes de que sea resuelto por un centro de arbitramiento internacional, también podrá ser considerado de esa manera. Esto fue el desarrollo de lo que vimos. También posteriormente vimos ejemplos en los cuales se nos dejaba muy claro el arbitramiento internacional. De verdad, profe, un tema bastante largo, pero muy interesante para lograr descongestionar nuestro aparato judicial. Esperemos que se logre coger un poquito más de fuerza, como se dice en el común, para que estos centros de arbitramiento, digamos que sean un poco más apetecidos por parte de las empresas, por parte de las entidades y poder solucionar conflictos de esta manera. Muchas gracias, muy amable.